Francia, antes de la Revolución, era una tierra impregnada de fe. El cristianismo era más que una religión. Era el fundamento de la sociedad, el mismo aire que respiraban los franceses. Durante siglos, la Iglesia había estado íntimamente ligada a la monarquía. Francia era conocida como la hija mayor de la Iglesia, desde que el rey franco Clovis I abrazó la fe cristiana a principios del siglo VI. Catedrales y monasterios salpicaban el paisaje, imponentes símbolos de la fe que dominaban el horizonte de cada ciudad y aldea. En el siglo XVIII, la gran mayoría de la población era católica, y era la única religión oficialmente autorizada en el reino. La Iglesia influía en todos los aspectos de la vida francesa. Los hospitales, la educación, los registros de nacimiento y defunción estaban controlados por la Iglesia. Pero bajo la superficie de esta piedad aparentemente inquebrantable, se estaba gestando una tormenta. Nuevas ideas sobre la separación de la Iglesia y el Estado estaban echando raíces, especialmente entre la burguesía en auge. Pero los resultados serán sangrientos, como verán a continuación. Antes de continuar, apóyenos suscribiéndose a este canal, dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con sus amigos. Gracias. La Revolución Francesa de 1789 fue un terremoto cultural y espiritual. Inicialmente, como estipula la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los revolucionarios buscaban un enfoque libertario de la religión. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no perturbe el orden público. Sin embargo, el sentimiento anticlerical se intensificó y la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno provisional de Francia, ordenó la confiscación de los bienes y tierras en poder de la Iglesia Católica, vendiéndolos para financiar la nueva moneda revolucionaria. Más tarde, la Asamblea votó la Constitución Civil del Clero, una ley que subordinaba a la Iglesia Católica en Francia al gobierno secular. Aunque fue rechazada por el Papa, dividió al clero en juramentados, que aceptaron la ley, y en refractarios que la rechazaron. Los sacerdotes refractarios eran considerados contrarrevolucionarios y eran condenados a muerte. Cientos de sacerdotes católicos fueron ejecutados, mientras que miles más fueron expulsados del país. Los fieles católicos que quedaban se encontraron sin dirección espiritual ni sacramentos. Finalmente, el sentimiento anticlerical dio paso a un sensacionalismo anticristiano frenético. Cruces, campanas de iglesias, estatuas e iconografía fueron destruidas en un esfuerzo comunista por secularizar la sociedad. Bajo el liderazgo de figuras como Joseph Fouché, los revolucionarios quitaron las cruces de los cementerios y declararon que todos los cementerios solo debían llevar una inscripción: «La muerte es un sueño eterno». Lo que vamos a ver a continuación les sorprenderá. En el fervor revolucionario, la razón misma se convirtió en objeto de culto. Promovido por Antoine-François Momoro, el culto a la razón fue una amalgama de varias ideas basadas en la filosofía materialista. En la práctica, no fue más que una forma de que el Estado promoviera el anticlericalismo y la confiscación de bienes. El culto a la razón incluso tenía sus propios lugares de culto. Las iglesias de Francia se convirtieron en templos de la razón, donde los altares cristianos fueron desmantelados y reemplazados por altares a la libertad. Se organizaron ceremonias para celebrar la nueva religión. La ceremonia más grandiosa tuvo lugar en Notre-Dame de París. La inscripción a la filosofía fue grabada sobre las puertas de la catedral, y jóvenes vestidas de blanco danzaron alrededor de una diosa de la razón disfrazada, interpretada por la esposa de Momoro. Se dice que iba vestida de forma provocativa. El culto a la razón fue posteriormente suplantado por otra religión impuesta por el Estado, el culto al Ser Supremo. Ambos cultos fueron finalmente prohibidos por Napoleón. Napoleón permitió el regreso de la Iglesia a Francia en 1801, pero el daño infligido a la fe por la Revolución fue inconmensurable. La supresión de la Iglesia católica transformó profundamente la sociedad francesa,
desde la disolución de la monarquía hasta la reestructuración de instituciones fundamentales como la educación y la administración pública. Aunque menos pronunciados que durante la Revolución Francesa, los mismos principios materialistas dominan el pensamiento en los países occidentales hoy en día, al igual que la fe es rechazada. Ahora les toca a ustedes participar. ¿Sufrirá Occidente la misma reestructuración que Francia cuando abandonó su fe? Dejen sus comentarios. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.